Hola, ¿cómo están? Soy Nikki Velázquez y hoy quiero hablarles un poco sobre la ansiedad y cómo tener paz en medio de la ansiedad. Y para ello quiero que empecemos sabiendo qué es un poco la ansiedad. Ansiedad, preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Para contextualizarlos un poquito, les voy a contar un poco de mi historia, de cómo me empezó a mí la ansiedad y ataques de pánico. El año pasado fue un año de muchos cambios, fue un año difícil, la verdad fue un poco, creería yo que un poco más difícil que este año, y fue porque empecé en muchas experiencias al mismo tiempo. Normalmente uno se da cierto tiempo para procesar cada situación que pasa, pero el año pasado realmente hubo momentos en los que yo no tuve tiempo para procesar todas las situaciones que estaban pasando. Entonces, en primera instancia empecé en un trabajo, como yo les dije el día anterior, yo soy docente y empecé en el colegio en el que estoy actualmente, y es un trabajo exigente. De por sí el ser docente es exigente y en el colegio nos exigen un poco más. Empecé a trabajar con niños de ciertas edades un poco complicadas. Aparte empecé una relación sentimental con mi prometido. Y empezaron a pasar cosas en el ministerio en el que yo servía de jóvenes, y todo eso se empezó a juntar, y yo empecé a sentir ansiedad. Empecé a sentir una angustia, una preocupación por todo lo que estaba pasando, me llamaba la atención en el trabajo. Los niños a veces son crueles, los adolescentes a veces son crueles, y están en una etapa en la que pues no reciben muy bien muchas cosas, muchos temas y todo eso. Entonces realmente al principio fue muy difícil y yo empecé a sentir muchos síntomas de cosas que yo no entendía. Y yo empecé a experimentar eso de que, no sé si de pronto a alguien le ha pasado, siento a veces que no soy capaz de respirar, que me ahogo, que me empieza la taquicardia, que no soy capaz de poner en orden mis pensamientos y mis ideas. Entonces lo que yo hacía en ciertos momentos era salirme del lugar en el que estaba. Cuando estaba en el colegio dando una clase, se les decía a los niños tengo que ir al baño, y me iba al baño y me encerraba, y era así como con esa ansiedad y sin poder respirar. Aquí en mi casa también a veces pasaba que no era capaz con alguna situación y lo que hacía era irme a caminar, no le decía a nadie, simplemente salía, pero yo no sabía qué era. Yo sabía que estaba ansiosa por situaciones, pero no sabía realmente qué más era lo que estaba pasando. Entonces, realmente yo siempre he sido una persona a la que le cuesta pedir ayuda, porque no soy de abrirme fácil con muchas personas y de contar mis problemas y lo que necesito y todo eso. Entonces el Señor me conoce perfectamente y Él sabía que yo no iba a buscar a alguien, entonces Él puso a alguien en mi camino. Y es una persona a la que tengo que agradecerle mucho, es una persona de la iglesia, una psicóloga, y realmente ella me ayudó en ese proceso. Ella me preguntó, me habló, me aconsejó, me dijo, mira, tú tienes esto, lo vamos a solucionar de esta manera, vamos a hablar de tal forma. Y empezó como a ayudarme a sacar muchas cosas que tenía por dentro. Y realmente ahí fue cuando empecé a entender que era ansiedad y que eran ataques de pánico. Cuando tú tienes la experiencia de un ataque de pánico, muchas veces sientes que te quieres morir. Yo muchas veces le decía a Dios en medio de esos ataques, le decía, ya, llévame porque no soy capaz con esto, ya no quiero más esto. Y lloraba y me cogía la cabeza y era como con ese desespero a toda hora. Y llegó un punto en el que yo dije, ya no más, ya no quiero más esto, ya estoy desesperada. Y ha sido un proceso difícil. En ese momento en el que dije, ya no más, el Señor fue muy bonito porque puso personas que son mis amigos más cercanos, mi novio, mi hermana, amigos muy cercanos. Y yo sin saberlo, eh, la conmoción, ellos estaban orando por mí. Sin saberlo, ellos estaban preguntando cómo la puedo ayudar. Mi mamá, pues que vive en otro país, ella oraba por mí, ella pedía ayuda también por lo mismo, porque es difícil. Eh, una vez yo hablaba con una amiga y el papá de ella empezó a experimentar también ciertos ataques de pánico, y yo le decía, yo admiro mucho a las personas que están alrededor de nosotros, porque si nosotros sentimos que nos morimos, yo creo que la persona que está al lado siente que ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Y realmente exalto a las personas que estuvieron a mi lado en ese momento, porque me tuvieron mucha paciencia, me tuvieron mucho amor. En el servicio oraban por mí, mis compañeros, mis líderes, mis compañeros de liderazgo oraban por mí, mi familia estaba orando por mí. Y aunque yo sentía y yo seguía sintiendo eso,
y me dijeron eso nunca te va a pasar, y yo vivía con esa angustia de nunca va a pasar, nunca va a pasar. Llegó el punto en el que el Señor dijo, aquí estoy y aquí me voy a quedar contigo. Entonces no es algo fácil, realmente en este momento no puedo decirles ya estoy sana y curada para toda la vida, porque hay momentos en los que me gana y tengo ataques, no son tan frecuentes como antes yo tenía 2, 3 ataques en el día, ahorita si tengo uno al mes es mucho, la verdad, para decir la última vez que tuve un ataque de pánico no me acuerdo, sí sé que fue este año pero no me acuerdo, pero quiero leerles algo que el Señor habló en mi corazón y que cada día y durante todo este año que ha sido tan difícil ha hablado a mí, y es de que Él es el príncipe de paz. En Isaías 9:6, Isaías ustedes saben que es un libro profético y ahí estaban profetizando la llegada de Jesús y era muy bonito ver cómo el Señor les hablaba a ellos en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de tanta angustia, de tanta ansiedad también, yo creo que estaba pasando el pueblo. Y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, estaba hablando de Jesús. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y Jesús no es simplemente el Salvador, simplemente entre comillas. Jesús es mucho más que eso. Jesús está, me recuerdo una vez en la que me estaba dando ansiedad y yo simplemente oré y le dije, Jesús, quiero sentirte, quiero saber que estás aquí, y llegó a mí como una especie de visión en la que yo sentía que estaba recostada sobre su regazo y él me estaba consintiendo y me pude quedar dormida. Eso fue una noche y ha sido difícil ser un poco sensible a la voz, sensible a sentirlo en esos momentos, pero ha sido muy bonito porque últimamente cuando me dan, yo simplemente digo, Señor, yo sé que tú estás aquí, ayúdame. Y ya, porque hay momentos en los que de pronto las personas que han tenido ataques de pánico me entienden, en momentos en los que uno se nubla y uno ni siquiera sabe qué dice, qué hace, qué piensa, simplemente es divaga en una oscuridad. Y en Mateo 26, del 36 al 46, nos narra la historia de cuando Jesús estaba en el Getsemaní y llega con sus discípulos y les dice, bueno, me van a ayudar a orar, vamos a orar, y él se aparta y él en esa angustia de saber lo que se venía, él dice, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Y ahí no dice, a Jesús le dio un ataque de pánico, Jesús tenía ansiedad, pero ese momento en el que él oraba y decía, si es posible, si es mínimamente posible yo pasar esta copa, yo no tener que beber esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y en esos momentos, el año pasado yo no entendía realmente para qué. Yo decía, ¿para qué estoy teniendo esos ataques de pánico? ¿Cuál es el propósito? Y realmente todavía hay momentos en los que digo, no entiendo cuál es el propósito. Pero recuerdo que a pesar de que pase por todo eso, por toda esa ansiedad, por toda esa divagación en la oscuridad, llega el punto en el que se alumbra Jesús en medio. Y me recuerdo ese momento en el que él dijo que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad del Padre. Y muchas veces estas situaciones, estas ansiedades, estos ataques de pánico nos van a llevar a poner toda nuestra confianza en Jesús, a poner toda nuestra confianza en Dios y en decir no puedo. Yo soy una persona en la que trata de tener todo en control, o sea, de que todo tiene que estar bien acomodado, el horario tiene que estar así, y en esos momentos Dios me recuerda que no se trata de mí, primeramente, sino que se trata de Él, y que no es como yo lo quiero hacer, sino que es como Él lo quiere hacer. Y también ha sido chévere, por así decirlo, cool, ver cómo eso que yo he vivido puede servirle a otras personas. Cuando yo le doy un consejo a otra persona, cuando yo por ejemplo le decía a mi amiga, mira, tú puedes hacer esto con tu papá puede hacer esto, y no es fácil vivir con eso, pero está la esperanza de que Jesús siempre está conmigo, siempre está a mi lado y es mi príncipe de paz. Entonces esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Cualquier duda, inquietud, cualquier comentario lo pueden hacer aquí. Se pueden suscribir para que les lleguen más videos de los que estoy haciendo. Por aquí voy a dejar mi Instagram también, por si quieren ir a visitar mi Instagram. Y bueno, cualquier cosa ahí nos estamos hablando. Bye.